Bueno, ahora vamos a ver un video que va a comenzar con el capítulos 6 y 7 que están en la página de la facultad. Eh, en este capítulo, bueno, lo primero que vamos a hablar es de la mutagénesis. La mutagénesis es una técnica extremadamente útil y que se utilizó durante muchísimo tiempo sobre proteínas recombinantes o regiones de ADN, pero de forma no tan distribuida, debido a que las técnicas que existían no incluían técnicas de ingeniería genética muy sofisticadas, y por lo tanto los mutantes que se producían en su mayoría eran mutantes al azar o mutantes químicas. Con el advenimiento de las PCRs surgieron las técnicas con el diseño de primers, pero también eran extremadamente laboriosas porque implicaba el diseño de muchas PCRs y el clonado de muchos productos de PCR, y que no eran muy eficientes y producían en su mayoría proteínas truncadas. Con una proteína truncada, lo único que puede analizar es la funcionalidad de una región de una proteína de interés. Si no fue, sino hasta el advenimiento de la técnica que se conoce como Quick Change, que fue posible realizar rápidamente y de una forma extremadamente eficiente mutantes puntuales sitio-dirigidas de una proteína de interés, o bien de una región de ácidos nucleicos que no interesa, que puede, por ejemplo, ser una región promotora o un enhancer, ¿no? Porque la mutación se produce en la secuencia de ácidos nucleicos. ¿Sí? Y esta lo tenemos en esta parte, o sea, la mutagénesis sitio dirigida. Este es el protocolo o la forma de realizarlo antiguamente, un poco histórica, digamos, en donde se diseñaban dos primers, y estos primers después había que completarlo con una tercera PCR que incluyera los primers centrales, o sea, muchísimo más laboriosa. Cuando aparece entonces la Quick Change, fue que las mutantes puntuales sitio dirigidas se hicieron ampliamente distribuidas en todos los laboratorios. Es una técnica extremadamente eficiente. Surge por el descubrimiento de una enzima de restricción muy particular, que es la DPN1. A diferencia de las enzimas de restricción que vimos que están en los multicloning site de los plásmidos, el sitio de reconocimiento y corte de la DPN1 no son de 6 nucleótidos, sino que son de 4 nucleótidos. Y la segunda característica es que, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de las enzimas de restricción, la metilación del segundo residuo en su sitio de reconocimiento, que sería la adenina, en la secuencia GATC, tiene que estar metilada para que la enzima corte, que es exactamente lo contrario a lo que ocurre con las enzimas de restricción comunes, que cuando se encuentra el sitio metilado, el corte está inhibido. Entonces, esta enzima tiene dos particularidades: un sitio de reconocimiento y corte muy cortito, lo cual aumenta muchísimo la frecuencia en una secuencia de ácidos nucleicos dada, y que el sitio de corte debe estar metilado para que se produzca el corte. Esto entonces, ¿qué nos permite? Nos permite a nosotros, o a la enzima mejor dicho, utilizar biotecnológicamente esta enzima permite reconocer plásmidos, por ejemplo, que provengan de una bacteria, a plásmidos que provengan de una PCR. Los plásmidos que vienen de una bacteria, por lo general, están metilados en muchas adeninas, mientras que, obviamente, los plásmidos que provienen de una técnica de PCR in vitro se encuentran totalmente desmetilados. Entonces, una característica que difiere entre los dos plásmidos que tienen estos dos orígenes diferentes, pero es exactamente la misma secuencia de ácidos nucleicos, es que uno tiene metilaciones y otras no. Como además el sitio de esta enzima es un sitio muy cortito, va a estar muy frecuente en ambos plásmidos, pero solo va a cortar
el plásmido que proviene de la bacteria. Entonces, a alguien se le ocurrió el siguiente protocolo. Diseño dos primers que tengan sentido, o sea, que estén exactamente sobre la misma región y con sentidos inversos, que serían los que están esquematizados acá. Tenemos un primer que es 5', 3', o sea que la síntesis es así, y el mismo primer, pero en sentido inverso, 5' a 3', y por lo tanto la síntesis es así. Ahora bien, este plásmido contiene la mutación puntual que yo quiero introducir. Cuando yo hago la PCR, que tiene como molde el plásmido proveniente de la bacteria y como primers, estos primers que acabo de diseñar, utilizando una polimerasa como la PFU, que tiene proofreading y por lo tanto corrige los errores y comete muy pocos errores, como resultado voy a tener, en mi resultado final yo voy a tener un plásmido proveniente de la bacteria que está metalizado y que está metilado y es circular, y un amplicón muy grande, básicamente un amplicón que es un ADN lineal que tiene como o sea, que es lineal y que tiene introducida, porque yo ya lo puse a través de los primers que están sintetizados químicamente, dos sitios, o sea, un sitio de mutagénesis o mutado. Este ADN es lineal, pero es el amplicón de una PCR, por lo tanto va a haber grandes cantidades de esto. Ahora bien, si yo transformo la bacteria con el producto de esta PCR, voy a estar introduciendo en algunas bacterias el plásmido original y en otras bacterias el plásmido linealizado producto de la PCR, sea el amplicón, que tiene la mutante que yo quiere, pero que es, en definitiva, es un ADN lineal, o sea que va a ser target del sistema de degradación bacteriano, o sea que tengo que poner grandes cantidades, ¿sí? Ahora bien, yo voy a tener pocos plásmidos originales, que se usó de molde en la PCR, y muchísimos de los otros, pero como el producto del amplicón es degradado por la bacteria, va a suceder entonces que, en definitiva, el resultado final es voy a tener bacterias que van a tener el plásmido con la mutación y bacterias que no van a tener el plásmido con mutación, y yo voy a tener que hacer un screening terrible y por secuenciación y demás para poder distinguir dónde o no está la mutación. Pero, si previo al paso de la transformación con la PCR produzco un tratamiento con esta enzima en particular, lo que yo voy a estar haciendo es degradando el plásmido que se usó como molde de la PCR. Porque el plásmido original va a tener la secuencia metilada, mientras que el amplicón de la PCR no, como ya dije anteriormente. Por lo tanto, luego del tratamiento con la DPN1, el resultado de la PCR va a ser prácticamente múltiples pedacitos muy chiquitos del plásmido original, que cuando lo transformo en una bacteria no van a servir para nada. O sea que las bacterias no van a poder crecer porque el plásmido va a estar totalmente degradado, y el amplicón producto de la PCR en muchísimas más grandes cantidades, que se van a transformar muchas bacterias van a degradar ese ADN lineal, pero algunas no, van a crecer, van a recircularizar el plásmido dentro de la bacteria, resolviendo ese corte de ese DNA lineal. Lo va a tratar como un DNA propio, lo va a tratar de reparar, lo va a ligar y lo va a corregir los nicks, y en definitiva lo que voy a tener es un plásmido funcional con la mutación que yo quiero. Y como se han hecho ya el estudio, más del 99%, 99 punto y algo por ciento de las colonias que crezcan producto de esta transformación van a tener el ADN mutado. Por lo tanto, el screening es prácticamente innecesario hacerlo. Simplemente lo que hacemos en el laboratorio por lo general es tomar 3 bacterias de estas y mandarlas a secuenciar, y en nuestro caso la mayoría de las 3 bacterias, las 3 contienen
la mutación deseada. En definitiva, ahora el proceso de mutagénesis sitio-dirigida, luego que apareció esta técnica, se redujo simplemente a una PCR. Así que ahora prácticamente es una técnica que se realiza muchísimo en muchísimos laboratorios, incluyendo acá en Argentina. Bien. Bueno, esta es otra técnica que, como ya les decía, no es... a mí me interesa fundamentalmente que conozcan la técnica de Quick Change. Y bueno, esto tampoco tiene demasiada complejidad. Vamos a ver entonces ahora la interacción proteína-proteína. Ya les comparto la pantalla. Un segundo. Bien. Bien, ahí tenemos entonces ahora la otra técnica. Con respecto a este capítulo, existen varias técnicas para utilizar, para estudiar interacción proteína-proteína. ¿Por qué es interesante la interacción proteína-proteína? Bueno, hoy se sabe que ninguna proteína actúa por sí sola, a menos que sea una enzima. La época, digamos, la cresta de la ola de estudios de las enzimas fue hace unos 25 años. Actualmente está mucho más en boga el estudio de la red de interacción entre proteínas más de biología celular, que no tienen una función y por lo tanto no son enzimas. Y desde ahora unos 10-15 años es que se estudia muchísimo la interacción entre proteínas como una red o una red de estimulación que van desde los receptores de membrana hasta los factores de transcripción que terminan en definitiva expresando genes, y se estudia cómo las células responden a los estímulos modificando su expresión génica. Hay muchas técnicas también, no voy a entrar en detalles porque no tienen demasiada dificultad, además no son técnicas específicas de ingeniería genética. Probablemente lo hayan visto ya en otras materias como el efecto del pull down. Lo que sí me interesa es que quede muy en claro, son dos técnicas. Una es el ensayo de doble híbrido, que sí es una técnica de ingeniería genética. El ensayo de doble híbrido o el two-hybrid actualmente se puede realizar en levaduras o en células de mamífero. Y lo que hace, se toma la propiedad es que muchos factores de transcripción son proteínas de dos dominios. Como tales, los dominios, si lo vieron ya en biología molecular o quizás en química biológica, un dominio de una proteína se considera regiones de una proteína que actúan independiente una de la otra. Forman parte de la misma proteína, pero tienen funciones independientes. A eso es lo que se considera dominios. También quizás también lo hayan visto en otras materias como estructuras supersecundarias. Tomando entonces esta propiedad es que un factor de transcripción fue separado en dos partes entre lo que es el Activation Domain y el Reconnaissance Domain, ¿sí? Esas dos partes actúan juntas, o sea, se interaccionan entre sí y cumplen una determinada función, pero no tienen que estar pegadas ni interconectadas al punto tal que no puedan ser separadas en dos plásmidos diferentes. Entonces, lo que se le ocurrió al que diseñó esta técnica es, si yo tengo dos plásmidos y en uno tengo un dominio y en el otro tengo el otro dominio, y fusiono, hago una proteína de fusión a cada uno de estos dominios con dos proteínas que no sé si interaccionan o no entre sí, pero lo que yo quiero estudiar es si interaccionan, entonces las proteínas X e Y, que son las proteínas que a mí me interesan estudiar, realmente interaccionan entre sí, van a hacer que el Activation Domain y el Reconocimiento Domain se acerquen también, simplemente porque están fusionadas a estas dos proteínas, y una vez que estén cerca, cumplan su rol, que es la expresión de ciertos genes, en este caso un gen reportero, y por lo tanto yo podría ver aquellas células
que tienen o interaccionan X e Y, porque estoy viendo la expresión de un gen reportero que me da en definitiva un color. Una vez que yo identifico esas colonias que dan coloración positiva, extraigo los plásmidos, los secuencio y sé quién es X y quién es Y. Básicamente se usó para saber, dado una proteína X que a mí me interesa en el laboratorio, conocer cuáles son sus partners o cuáles son sus clientes de interacción. Y por lo tanto, X era siempre la misma proteína e Y era una proteína desconocida que provenía de una biblioteca. ¿Mm? Esa Y se clonaba como fusión de una parte del dominio del gen de este sistema de doble híbrido y X como fusión del otro dominio. ¿Sí? Entonces, obtengo en primer momento unas levaduras que tienen todas mi proteína X que me está interesando con su dominio de fusión, y luego que la seleccioné mediante el uso de un antibiótico y le pongo a millones de estas levaduras un plásmido que contiene el segundo dominio del sistema 2' hybrid junto a una proteína I que proviene de una librería. ¿Sí? Todas estas millones de levaduras se plaquean sobre un medio sólido que tiene el sustrato para el gen reportero, y aquellas que daban coloración azul, porque en este caso es el XGAL que ya hemos visto en otros videos, y el gen reportero es el LAC-Z. El XGAL es incoloro, pero cuando está LAC-Z se expresa, se hidroliza y da un color azul. Entonces en este caso las que nos interesan, a diferencia de los que habíamos explicado en videos anteriores, son las levaduras que dan coloración azul. Las identifico, obtengo los plásmidos y los mando a secuenciar, y identifico de esa forma cuál es la proteína I que está clonada como fusión el dominio del 2' hybrid, y por lo tanto puedo decir, como estos dos dominios no interaccionan por sí mismos y si se mantienen juntos o se acercan gracias a la proteína X e Y, puedo decir que proteínas X e Y interaccionan entre sí. Y es así durante muchísimos años que se identificaron miles de partners de proteínas de interés. Es una técnica altamente distribuida. Actualmente existe también su variante en mamíferos, ya que, como se sabe, muchísimas modificaciones post-traduccionales sí se dan en levadura, pero no todas, sino de la misma manera. Y por lo tanto, a medida que avanza la ciencia, es necesario ir acercándonos cada vez más a sistemas más similares al humano, y por lo tanto el uso de células de mamíferos resulta en un acercamiento más a lo que sucede en células de humano, que si usamos levaduras directamente. Bueno, acá es una explicación de lo que yo acabo de decir. Bueno, yo en realidad lo que más me interesa es que ustedes distingan entre las técnicas para estudiar interacción entre proteínas. ¿Cuál es posible que nos dé un resultado de interacción proteína-proteína, cuya interacción es una interacción directa y física entre las proteínas y XY, y aquellas técnicas que nos dan un resultado que X e Y interaccionan, pero puede o no puede ser una interacción física directa entre estas dos proteínas? El 2' hybrid, las coinmunoprecipitaciones, que a lo mejor vienen en otras materias y acá hay algunas diapositivas, o el pull down, ninguna de ellas nos da interacción física directa entre las dos proteínas XY. Es probable que así lo sea, pero no nos da la certeza. Y esto es importantísimo, porque cuando uno trabaja e intenta decir que la proteína X interacciona con la proteína Y, a menos que haga el experimento adecuado, no se puede aseverar. El caso de 2' hybrid se demostró que si dos proteínas interaccionan a través de una tercera proteína que las mantiene juntas, por ejemplo lo que se llama una proteína andamio o scaffold en inglés, que las atrae y que las mantiene juntas, tal como
O sea, un ejemplo, digamos, como una mano. Digamos, si ustedes piensan en una mano y ponen eh, dos objetos en la mano y uno cierra la mano, lo que hace entonces es mantener juntos esas dos proteínas. Que, mediante esta tercera proteína, si bien hay una interacción entre esas dos proteínas que están dentro de la mano, se mantienen juntas mayormente por la fuerza aplicada por esta tercera proteína, andamio o scaffold. ¿Sí? Eh, También puede ser que proteínas estén interaccionando entre sí con una proteína pequeña intermediaria que esté en el medio de las dos, porque todas estas técnicas que le nombré, el Q-Hybrid, la coinmunoprecipitaciones y los pull-downs, los experimentos de pull-down, tienen una gran tolerancia a la distancia. ¿Sí? Es decir, las dos proteínas tienen que interaccionar, pero pueden no estar muy cerca, sino que a medida que yo puedo meter proteínas en el medio, el sistema sigue dando respuesta positiva. ¿No? O sea que son sistemas que tienen una cierta tolerancia y por lo tanto, si bien es muy probable que la proteína XY que yo obtengo de un Q-Hybrid sean dos proteínas que interaccionan entre sí, no puedo aseverar unívocamente que la interacción es física y directa entre esas dos proteínas. Es probable, sí, pero no lo puedo asegurar. Para ello se utiliza, si a uno le interesa, saber este resultado, digamos, y si dos proteínas interaccionan específicamente y no hay ningún intermediario, la interacción es directa y física, es la técnica del FRET. Y esto a mí lo que me interesa es que ustedes distingan los conceptos de los experimentos, digamos. Entonces, si yo quiero saber que si dos proteínas interaccionan entre sí, física y directamente, tengo que hacer FRET. FRET es la transferencia de energía resonante entre un fluoróforo y otro fluoróforo. ¿Sí? Lo que se ve acá es, o sea, lo que se estudia acá o lo que se hace es, la fluorescencia, como ustedes saben, es un compuesto químico o una proteína como la GFP o cualquiera de esos colores, que es excitada por una longitud de onda específica y luego los electrones, cuando dejan de estar excitados, descienden a orbitales de menor energía, liberando luz fluorescente, cuya energía es siempre menor a la energía que con la luz que yo la iluminé. Ahora, si esa luz fluorescente que emite un fluoróforo es utilizada para excitar otro fluoróforo que está de energía menor, que vuelve a emitir en una longitud de onda aún mayor, es decir, de menor energía, entonces lo que yo tengo es una transferencia de energía desde un fluoróforo al otro. Yo puedo usar eso para saber si dos cosas están cerca. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula de FRET. Y ustedes pueden ver acá que esta energía, o sea, la transferencia de esta energía, depende de la distancia elevada a la sexta. Como depende de la distancia elevada a la sexta, quiere decir que es extremadamente sensible a la distancia. Y cualquier cosa que esté a más de unos 100 angstroms, calculen ustedes que una única proteína tiene 30, 40 angstroms de diámetro, por lo general si es globular, entonces dos proteínas ya andamos cerca de los 100, quiere decir que una tercera proteína que esté en el medio de estas dos proteínas va a hacer que no se dé la transferencia de energía. Por lo tanto, es extremadamente sensible a la distancia y por lo tanto está ampliamente aceptado que si yo veo transferencia de energía desde un fluoróforo a otro fluoróforo, es porque esas dos proteínas están suficientemente cerca para que esto ocurra y por lo tanto considero que la interacción entre estas dos proteínas es física, unívoca, directa. ¿Mm? Entonces, lo importante es distinguir todas estas técnicas que le nombré. Todas son para estudiar proteínas, sí. Pero FRET es la única que me dice que la interacción es directa, física y directa. Las otras es probable, es muy probable,
Pero como tienen una gran tolerancia al distanciamiento, también pueden existir proteínas acopladas a esto, ya sean proteínas andamios o intermediarias, y no puedo descartarlos. Son experimentos que no me permiten descartar la presencia de intermediarios, mientras que el FRET sí. Bien, bueno, esto es una explicación de más o menos, y no hay más. Así que quedaría entonces un video más que quiero hacerle específicamente. O sea, voy a hablar de algunas otras cosas, pero lo que más me interesa ahí es ver en detalle el sistema de CRISPR, porque para mí es sumamente importante que estudiantes de ingeniería genética salgan de la materia con una idea muy clara de por qué CRISPR es tan exitoso y cómo funciona CRISPR y cuál es la potencialidad del mismo. Así que bueno, nos vemos en el último video que faltaría.